Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 42 y Filosoando. Filosoando y emocionado de decirles que este va a ser el primer gran pensador que me veo obligado a separar en varios episodios, dado que su obra es tan compleja y tan interesante para mí, que mientras escribía el guión de este episodio salía y salía más con que trabajar que dije, en vez de obligar a mi pobre audiencia a echarse 2 horas y media de San Agustín, vamos a hacerlo por secciones. Y como ya básicamente lo dije, el capítulo de hoy estaremos hablando de San Agustín, el gran pensador previo a la escolástica. Para hablar de San Agustín, es importante entender el contexto histórico de lo que es la caída del Imperio Romano, tanto por las invasiones germánicas como por las invasiones de los hunos, que muchas veces son olvidadas en el proceso de la caída, y por todas las causas internas. Hay quien dirá que es por el increíble tamaño del imperio, hay quienes dirán que era por debilidad militar, hay quienes dirán que era por la heterogeneidad de la sociedad, de la comunidad. Sea como sea, el hegemón ha caído y esto es una idea, un momento histórico que verdaderamente para nosotros debe ser difícil de empatizar. Yo les diría a ustedes, hoy en día vivimos bajo un hegemón, si bien no bajo un imperio, sí bajo un líder social, económico y político que ha definido nuestras estructuras de comportamiento, nuestro sistema de gasto, nuestro sistema electoral, nuestro sistema institucional, la forma de manejar las cosas, los idiomas que hablamos, todo está determinado por estas pequeñas autoridades. Imagínense que de un día para otro, este hegemón, que por cierto para nosotros lleva menos de 100 años, mientras que para Agustín lleva miles de años, sencillamente cae, deja de ser las reglas del juego y no sabemos en qué camino vamos a seguir. Este mundo, esta apertura del universo de qué puede seguir, es el mundo en el cual crece y piensa Agustín. Si ya estamos hablando del contexto histórico de San Agustín, vamos a hablar un poco de su vida. Agustín nace en Tagaste, en África, el 13 de noviembre del año 354. Su padre Patricio era pagano, su madre Santa Mónica era cristiana, y ella fue quien lo educó. Agustín no fue bautizado en un principio, bajo la idea de que tal vez podía llegar a cometer pecados en su niñez y pues no debería pecar estando bautizado. Nada más pensemos un poquito en la presión, en la carga que esto puede tener en una joven mente. En su juventud, su formación académica era un poco conflictiva. No le gustaban ni las letras ni las ciencias, le gustaba más el teatro. Sus maestros básicamente decían que lo mínimo y máximo a lo cual que podían aspirar era inculcarle algo de cultura. Después de esta conflictiva época, Agustín tiene una serie de travesías que a lo mejor son de esperarse de una figura tan relacionada. Él viviría los primeros años de su vida en un mundo pagano. Después, en el año 370, al morir su padre, sería Cartago, donde estudiaría la retórica, y ahí destacaría mucho por su superioridad en la misma retórica y su ingenio, inclusive de su humor. A los 16 años, deja de estudiar por falta de dinero y decide no casarse por la misma falta de dinero y para no abandonar sus estudios. Y más o menos por esta época es una de las primeras historias conocidas de Agustín, donde se dice que robó un par de peras, solo por el gusto de robarlas. Él mismo dice que no se las comió. Esto para que vayamos rompiendo un poco la idea de lo que puede ser San Agustín, ¿no? Con este título tan cargado de figura santa. Pero Agustín no era un ser perfecto y no lo fue nunca. Y él mismo parece honrado de este hecho, de haber llegado
a su santidad a pesar de su condición humana y a pesar de sus pecados y de sus tentaciones. Agustín robó por robar y él mismo lo confiesa en su libro Las Confesiones. Agustín llegó a ser un gran retórico, casi un sofista, pero no le gustaba la hipocresía o el abuso en el conocimiento que esto conllevaba. Él estudiaba por vanidad y es entonces donde le llega el libro de un pensador de que ya hemos hablado, este siendo Cicerón. El libro en cuestión se conoce como el Hortensio, pero es un libro que nosotros no conocemos ya que se ha perdido con los años. De hecho, se sabe que existió principalmente por el trabajo de Agustín. Agustín tiene su primer paso hacia la conversión, hacia su figura futura, a través de Cicerón, quien le enseñó a plantearse problemas. Le despertó esta naturaleza inquisitiva, le enseñó a amar la sabiduría y la filosofía. Ahora, todo esto desde una aproximación puramente humana. También para Agustín era muy valioso la forma tan bonita de escribir de Cicerón. La estética, la parte superficial del escrito, es algo que para Agustín era esencial. A él le aburría aquello que estaba mal escrito. Durante sus 20, Agustín tendría contacto con las Sagradas Escrituras cristianas, pero decía que estaban muy mal escritas, entonces no le interesaba mucho. Inicialmente sus caminos filosóficos lo dirigieron hacia el maniqueísmo, el cual también ya hemos hablado. Ante los temas de la verdad, la teoría cosmológica, el problema del mal y el bien, Agustín aprendería directamente de los maniqueos y llegó inclusive a enseñar la filosofía de estos hombres, muy a pesar de que su madre seguía insistiendo en rezar por él y en intentar dirigirlo hacia la vida creyente. En algún momento durante sus 20, a Agustín se le aconseja leer Aristóteles, o lo que sea los textos disponibles de Aristóteles en ese momento. Es importante aquí declarar que a Agustín le gustaba mucho leer en latín, pero nunca pudo leer en griego, por lo que no es muy claro cuánto de Aristóteles realmente leyó. Lo que se sabe es que aunque Aristóteles lo ayudó a reflexionar, se dice que nunca lo entendió bien, sobre todo su concepto de las 10 categorías. Muy probablemente porque tenía 20 años. Agustín siguió trabajando en su retórica para hacer lo que él decía era enseñar sin engaño el arte de engañar. Y atacaba a todo el mundo, a los matemáticos, a los astrólogos, a los pitagóricos. Y aquí vemos otra de los relatos de Agustín que lo alejan de su figura del santo. Se dice que en esta época tuvo una querida y que esto fue evidenciado por el nacimiento de su hijo en el año 374, cuando Agustín regresa a Tagaste, donde habría nacido, y ahí encuentra un viejo amigo que se pone enfermo. Después bautizan a este viejo amigo y casi por milagro comienza a sanar plenamente, lo cual fue un atractivo muy interesante para Agustín. Sin embargo, poco después se demostró que esta mejora era simplemente temporal y el amigo eventualmente empeoraría y moriría. Se dice que después de este evento Agustín estaba cansado y aburrido, en crisis, lo que hoy en día probablemente llamaríamos un episodio de depresión. En 375, Agustín abre una escuela de retórica en Cartago y perfeccionó notablemente su formación filosófica, sobre todo con los latinos, pues como habíamos dicho ya, el latín era el idioma que él más disfrutaba leer. Eventualmente, Agustín es invitado a Roma y ahí se encuentra con estudiantes mucho más tranquilos. En Roma, Agustín se enferma gravemente y se separa de las creencias de los maniqueos. Se acerca entonces a los académicos más puros, diciendo que le parecían más prudentes en su teoría del vacío y por cómo predicaban por el séptimo. Agustín vuelve a luchar contra otra depresión y se dirige a Milán, todavía con la ayuda de los maniqueístas, y ahí sería profesor de retórica y maniqueísmo. En Milán, se haría amigo del obispo Ambrosio, hombre a quien visitaría seguido e inclusive escucharía sus sermones, diciendo que atendía únicamente por la belleza de la forma literaria de su contenido.
Aunque de nuevo en crisis en este periodo, Agustín nunca cae puramente al hedonismo ni a los placeres carnales, básicamente por su creencia en la vida más allá de la muerte. Esto nos lleva mucho a la planteación de Agustín ante la existencia del problema del mal. Él decía que si Dios es bueno, ¿cómo puede existir el pecado y el sufrimiento? Sobre todo de los inocentes, lo cual creo yo es una pregunta que muchos que hemos tenido algún tipo de aproximación al catolicismo nos hemos tenido que preguntar. Básicamente Agustín estaba buscando el origen del mal. Él dice que lo estaba buscando de manera incorrecta, dado que se estaba enfocando en lo corpóreo, pero aquí es donde interviene el personaje conocido como Simpliciano, un sacerdote antiguo, quien sería quien introduciría el neoplatonismo al estudio de San Agustín, a través de la figura de Plotino. Agustín encuentra el camino de los espíritus, los conceptos de trascendencia, y esto lo lleva a buscar las preguntas dentro de sí mismo. Y ahí es donde se dice que Agustín descubrió quién era él en el neoplatonismo. Agustín comienza a entender nociones como que para Dios no existe el mal, que algunas cosas son llamadas malas solo porque son inconvenientes. También conceptos como el alma, la razón, la inteligencia, fueron cobrando luz en los estudios de Agustín. Una vez, con esta influencia, Agustín regresó a las Sagradas Escrituras y ahí se le introdujo la lectura de San Pablo para entender el Antiguo Testamento, intentando responder una vez más el problema del mal. En el año 386, Agustín se consagra al estudio del cristianismo, renuncia a los maniqueos y se dedica a la meditación con su hijo y con la madre de su hijo. Agustín dice que terminaría viendo más luz en el cristianismo que en el maniqueísmo. Entraría al estudio espiritual, lo cual le daba mucho gusto a su madre, pero todavía no era puramente cristiano. Todavía le faltaba un último paso como dejar su pasado. Se dice que volvió a aprender la figura de Simplicio, no quien a través de las sagradas escrituras le lee de Antonio el monje. La frase en particular que dice se levantan los indoctos y se alzan hasta el cielo, hace que Agustín sufra una profunda transformación. Dicen que entra en crisis de nuevo, se jala el pelo, se muerde, está exaltado, se dirige a un huerto y luchando con sus recuerdos se da cuenta de todas las cosas que lo amorraban a lo terreno y lo alejaban de la verdad. Y en ese momento es esta icónica escena de la historia de la filosofía, donde Agustín escucha la voz de un niño que dice, toma y lee. Agustín escucha esto, se para, toma las escrituras y las lee. Y al abrirlas, lee la frase, ni en los lechos, ni en comilonas, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Una sencilla carta a los romanos. Pero dice Agustín que después de esta frase se disiparon todas las tinieblas. San Ambrosio el obispo lo bautizaría en el año 387, igual que a su hijo y a la madre de su hijo. Poco después regresaría a África, no hay que olvidar que Agustín es africano de nacimiento. Vendería sus bienes y repartiría todo el producto de su venta ante los pobres. Se ordenaría sacerdote en 391, aunque te dice que todavía no estaba del todo convencido. Y ahí es donde se muda a Hipona, la ciudad donde viene su nombre de San Agustín de Hipona. Ahí organiza su propio monasterio y esto es lo que se le conoce como su segunda conversión. Finalmente, en el año 395, es consagrado como obispo de Hipona. Y este es el final de su conversión, hacia la figura que nosotros solemos ver como San Agustín de Hipona. De Agustín, si queremos hablar de su filosofía, tenemos que comenzar hablando de la relación entre la razón y la fe. Aunque muchos previos a él bien debatían si la filosofía era útil para la fe o si ésta iba en contra de ellos, pocos se enfocaron a hacer la pregunta al revés, y es si la fe era útil para la filosofía. En el caso de Agustín, ambas preguntas tienen una respuesta positiva. Tanto la fe es útil para la filosofía como, o bueno, más bien la razón o la inteligencia, como la inteligencia es útil para la fe. La inteligencia prepara a la fe y la fe dirige la inteligencia. Pero aquí está la diferencia principal entre Agustín y sus predecesores.
Y es que ni la fe ni la filosofía son el objetivo final. Para Agustín, el propósito final es el amor. El anhelo supremo es la verdad, que se realiza en el amor. Y a esto sirve tanto la inteligencia como la fe. La fe es el principio, pero no el término definitivo. El ser humano requiere la inteligencia en la medida en que puede llegar a la plena comprensión de este mundo. Para Agustín, solo en el cielo es donde se puede tener la visión directa de la verdad, plena e inmutable. Y ahí desaparece la fe. Y también ahí deja de ser importante la inteligencia, pues todo ya es entendido. Lo único que queda es el amor. Comienza por el credere, va a llegar al inteligente y culmina en el amare. Para Agustín, la ciencia tampoco está peleada con la teología. Hay algunas que son más útiles que otras, y algunas que yo mismo ni siquiera llamaría ciencia. A lo mejor se relacionan de una manera negativa. Como Agustín buscaba plantear la sociedad correcta, la forma correcta de manejar una ciudad, muy similar a Platón, él plantea un sistema de educación en el cual se presenta un programa de educación para entender mejor las sagradas escrituras. Y en este se plantea cuáles son las disciplinas útiles y cuáles son las disciplinas rechazables. Para Agustín, hay que rechazar las ciencias supersticiosas, como la adivinación, el horóscopo, y las ciencias superfluas, como el teatro y la poesía profana. Ojo, profana. Por ejemplo, el Platón no entra como profano, pero su poesía y su teatro es aceptable. Las ciencias útiles son la escritura, los idiomas, la dialéctica, la retórica, las matemáticas, la historia y las ciencias naturales. Para comprender el texto bíblico son necesarios la escritura y los idiomas. Para refutar a los herejes, la dialéctica. Para propagar la fe, la retórica. Para elevar el alma, la contemplación de la armonía, se necesitan las matemáticas y la música. La historia, la ciencia natural y la filosofía también son útiles, aunque no hace tanto énfasis en el por qué. Para Agustín, es esencial la distinción entre ciencia y sabiduría. No son modos diferentes de conocimiento, sino que son dos objetos psicológica y ontológicamente diferentes. Se tiene la ratio inferior, que es la ciencia, y la ratio superior, que es la sabiduría. La ciencia solo tiene por objeto el conocimiento racional de lo temporal. La sabiduría tiene por objeto el conocimiento de lo inmutable. Recordemos un poquito lo que vimos cuando hablamos del gnosticismo. En este caso, cosas como la biología, la historia, son estudios científicos, mientras que cosas como la filosofía son estudios de sabiduría porque son estudios de conceptos eternos. Se puede entender un poco que la ciencia entonces pasa a un segundo plano, pero esto no tiene que tener una connotación, sencillamente es un orden de jerarquía de dos cosas importantes. Ahora, ¿por qué filosofar? ¿Por qué la filosofía para Agustín? ¿Cuál es la única razón de filosofar? Bueno, para Agustín, la única razón de filosofar es alcanzar la felicidad. Él diría que solo es verdaderamente feliz el filósofo. Y también dice que el cristiano es el único feliz, por lo que solo el cristiano puede ser filósofo. Recordemos que Agustín era un gran retórico. Le interesaba mucho que las cosas sonaran bien, que la escritura fuera bonita. Por lo cual vamos a ver muchas figuras como estas que a lo mejor ante mayor análisis pueden presentar ciertos hoyos, pero aunque sea leerlo, se lee bonito. Ahora, por supuesto, que no hay separación en Agustín entre la filosofía y Dios. Más bien, existe la filosofía según Dios, que es para él la auténtica filosofía. Él dice que la filosofía según el hombre sería locura, que solo comienza a ser aproximable y manejable cuando se hace a través de Dios. Recordemos entonces las relaciones de inteligencia y fe para Agustín. La auténtica filosofía no es un conocimiento que se vincula exclusivamente con la razón, es amor. No solo conoce a Dios, sino que lo ama intensamente. Por eso es que para Agustín hay que ser cristiano para ser filósofo. Tanto igual de importante para Agustín en su filosofía es el estudio de Dios como es el estudio del yo, del uno mismo. Claro, esto en parte porque para Agustín en mí mismo está Dios, el camino hacia Él.
pero también le da un enfoque ontológico no subjetivo y sumamente complejo a descubrir el auténtico yo y por ende el alma. Para Agustín, el problema filosófico es más problema de la vida y del yo que de las cosas de la naturaleza y del ser. Y por eso es que su filosofía tiene un enfoque fuerte hacia la interioridad, pues para encontrar a Dios primero hay que adentrarse de uno mismo, replegarse en la profundidad del alma, y es por eso que se dice que hay dos elementos esenciales en la verdad de San Agustín: la interioridad y la trascendencia. El hombre debe trascender de la mundanidad y reflexionar sobre sí mismo, y así trascender en dirección a Dios en un movimiento que va de lo exterior a lo interior y de lo interior a lo trascendente. Habiendo dicho ya todo esto, ¿cuáles son los principios de la filosofía agustiniana? Bueno, esos son la interioridad, que invita a que el sujeto vuelva a sí mismo. Después de este principio, demostrar la existencia de Dios, la espiritualidad y la inmortalidad del alma. Y también dar una explicación psicológica de la Trinidad, ver cuáles son los roles del ser, de la verdad, del amor, cómo funciona la inmutabilidad, el verdadero ser genuino y auténtico. Pocas palabras, la filosofía es estudiar a Dios y al hombre. Agustín es un filósofo tan complejo que tenemos que hablar de diferentes ramas de la filosofía. Comenzando tal vez con la más sencilla por su aproximación, que es la epistemología, el origen del conocimiento. Agustín toma el concepto del mundo, de las ideas de Platón, y sencillamente le agrega un corolario que dice que este mundo de las ideas existe dentro de Dios, pero básicamente recicla el resto de la verdad. Para él, todo lo que vemos son ilusiones que se asemejan a lo que eventualmente podremos tener revelado en el cielo. Ahora bien, para él hay verdades evidentes. Él se adelanta a Descartes diciendo que es la única certeza que no puede luchar, es que él existe como persona. Sin embargo, en Agustín esta frase es mucho menos contundente que en Descartes, porque Agustín no lo usa como base para su metafísica. Para él, ahí acaba la pregunta. Recordemos que antes de él en la patrística, unos grandes debates era si se podía llegar a la verdad, y casi siempre la conclusión era que no. Agustín no está de acuerdo con esto. Agustín, al fin de cuentas, es un platónico. Consideraba que habían verdades físicas reconocibles e indiscutibles, y verdades elevadas, que eventualmente serían reveladas. Agustín habla de un doble conocimiento: el conocimiento sensitivo, que son los objetos exteriores que impresionan en los sentidos, pero que no tocan el alma. El conocimiento intelectivo, es decir, el racional. Volvemos a los conceptos de ratio inferior y ratio superior. Ahora sí, aquí sale el conocimiento de donde sale la verdad. Bueno, para Agustín las fuentes de la verdad son la experiencia sensible, que no es propiamente una fuente de la verdad, sino más bien un mecanismo para entender lo que viene alrededor. El espíritu, que es la fuente de la verdad que está dentro de nosotros mismos, pero que no se debe entender como el mundo definitivo, por ejemplo, de Kant. Más bien, una frase de Agustín que nos ayuda a entender a qué se refiere con esto es: el discurso de la mente no crea la voluntad, la encuentra. Es decir, la verdad ya existe. Previamente nosotros tenemos que recordarla. Esto es un poquito como Sócrates y Platón. Finalmente, la última fuente de verdad es la iluminación, la revelación divina a través de Dios. Y es que solo Dios puede entender ciertas cosas. Por ejemplo, uno de los conceptos más interesantes de Agustín es el concepto del tiempo. Para Agustín, si el tiempo avanza, si el tiempo se mueve, es porque existe algo que no avanza, algo que no se mueve. Esto es la eternidad. Pero también tiene que haber algo que sea capaz de existir
tanto en el pasado como un recuerdo, como en el futuro como un deseo, y en el presente como una existencia. Para Agustín esta es la conciencia. Pero ¿cómo pueden los hombres existir simultáneamente en el pasado o lo que él llama el pretérito, en el presente y en el futuro? Bueno, para Agustín eso realmente no existe. El pasado es el presente que está sucediendo. El futuro es el presente que va a suceder y el presente es el presente. Pero ¿cómo podemos vivir en todos estos? Bueno, tal vez nosotros no podemos, pero existe una entidad que se divide cómodamente en tres subdivisiones que coexisten y que pueden existir en el pasado, en el presente y en el futuro simultáneamente. Aquí comienza la exploración de la Santísima Trinidad. Y aquí dejaremos el episodio de hoy. Continuaremos hablando de la Trinidad, de la ética, de la moral y de la política de San Agustín en el próximo episodio de Filosofía. Perdón. Espero les haya gustado esta pequeña introducción a este hombre que es de mis filósofos favoritos. Como siempre, les agradezco haberme escuchado. Les agradezco poner sus 5 estrellitas, hablarle a sus amigos. La decisión de dividir este capítulo en varias partes fue tomada a través de una votación en Instagram, así que si no nos siguen en Instagram, ahí nos pueden encontrar. Díganme una cosa, ¿el pasado existe? Anden filosos.